Buenos días a todos. Si les parece, aunque de momento solo tenemos 37 asistentes y en la lista de inscritos había algo más de 100, vamos a ir comenzando por aquello de cumplir el horario que nos hemos dado en este tipo de sesiones. En primero, informarles que esta jornada de hoy está siendo grabada. Darle la bienvenida a todos y agradecer que hagan un paréntesis en sus agendas para poder asistir a este tipo de eventos que organiza el despacho. Desde hace un tiempo el Montero Aramburu desarrolla este proyecto del 50 por 50, que son una serie de sesiones en formato breve, unas presentaciones en formato breve sobre diferentes temas de actualidad, bien porque sean cuestiones de índole de jurisprudencia, de doctrina, o bien por cuestiones de índole práctica, como es la que nos reúne en el día de hoy. Antes de continuar, me presento. Yo soy Fernando Toledo, soy socio en la oficina de Las Palmas de Gran Canaria y mi área de conocimiento es el derecho tributario. En la sesión de hoy, la sesión que nos reúne en el día de hoy, versa sobre los deterioros, las provisiones y los gastos no deducibles, una breve, por la cuestión de tiempo, aproximación al cierre fiscal correspondiente al ejercicio 2023. El orden de la presentación pues será una exposición por mi parte de unos 30-35 minutos para después, a continuación, abrir un turno de preguntas. Esas preguntas las pueden ir ustedes formulando a través del chat que tiene esta aplicación. Les rogaría que, por favor, en el chat pusieran que el destinatario de esas preguntas sean todos, para que puedan ir viendo las preguntas que se van formulando e intentar no repetir aquellas cuestiones que ya hayan sido planteadas. Una vez que yo termine mi exposición, intentaré, en la medida de lo posible, darle respuesta a todas y cada una de ellas. Si hay alguna que por la complejidad de lo planteado o bien por una cuestión de tiempo no diera lugar a dejarla contestada durante el día de hoy, no se preocupen porque, como les digo, esta sesión está siendo grabada y todas aquellas cuestiones que puedan quedar pendientes de resolución lo serán por correo electrónico dirigido a la persona que la formule. Sin mayor dilación, ya les digo, con objeto de cumplir el horario que nos hemos planteado, estas sesiones pretenden tener una duración máxima de 50 minutos y por eso, si les parece, voy a compartir ya la pantalla, compartir con ustedes la presentación. A ver, aquí, perfecto. Perdón. Como seguramente todos ustedes saben, el 31 de marzo de este 2024 concluyó el plazo mercantilmente establecido en la Ley de Sociedades de Capital y también en el Código de Comercio para la formulación por parte del órgano de administración de las cuentas anuales, para una posterior presentación a la Junta General de Socios o Accionistas, que como plazo máximo tiene también desde el punto de vista mercantil la fecha del 30 de junio. La experiencia nos dice que son muy pocas entidades las que tienen cerrado a 31 de marzo su contabilidad y, por tanto, muchos de ustedes o muchos de vosotros os encontraréis en ese proceso de cierre fiscal, cierre contable del ejercicio 2023 y, por tanto, en ese proceso de determinación del gasto por impuestos, el gasto sobre beneficios. Desde el año 95, con la reforma de la ley 4395, desde el 1 de enero del 96, el impuesto sobre sociedades pivota sobre la contabilidad. De tal manera que el artículo 10.3 del impuesto sobre sociedades establece que en el método de estimación directa, la base imponible del impuesto se calcula partiendo del resultado contable, es decir, aquel que arroja conforme la contabilidad de acuerdo con las normas que le son de aplicación, mediante la corrección de determinadas cuestiones que están reguladas en un capítulo de la ley del impuesto sobre sociedades. Por tanto,
como cuestión fundamental, debemos partir del resultado contable determinado conforme a al Código de Comercio, al Plan General de Contabilidad, bien sea el Plan General de Contabilidad de empresas de reducida dimensión o no, las distintas adaptaciones sectoriales que puedan existir, las normas y consultas y resoluciones que dicta el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y también como, aunque no forman parte del derecho contable como tal, pero que se pueden utilizar como criterios interpretativos las normas internacionales de contabilidad. En definitiva, lo primero que tenemos que determinar es que cualquier registro contable, y en particular los deterioros, las provisiones, sobre los que hablaremos a continuación, cumplen con la definición prevista en el marco conceptual del Plan General Contable. Hemos estructurado esta presentación en los 3 bloques anteriormente mencionados, que son los deterioros, que están regulados, la norma fiscal que determina qué deterioros son o no fiscalmente deducibles es el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Las provisiones, que están reguladas en el artículo 14 de la misma ley, y los gastos no deducibles, que están regulados en el 15, en el artículo 15, el artículo 15 bis y en el artículo 16. En relación con los deterioros, unas pequeñas pinceladas a nivel contable, porque creo que tienen su importancia. El deterioro no deja de ser la corrección del valor de determinados activos. A diferencia de lo que ocurre con la amortización, que también es una corrección del valor, la amortización es una pérdida de valor que se produce de manera sistemática, bien por el uso o bien por el transcurso del tiempo, ¿vale? Con lo cual es un gasto que vamos reconociendo, es una disminución, es una corrección del valor del activo que se produce de manera sistemática. El deterioro, sin embargo, es una pérdida de valor de ese activo que se produce de manera bien extraordinaria o bien de forma no sistemática. Y el reconocimiento del deterioro no es una cuestión que quede al arbitrio del órgano de administración, sino que es una norma o el reconocimiento de ese deterioro es una cuestión que viene impuesta por la norma contable. Cuestión distinta es que ese deterioro, como veremos a continuación, tenga la consideración de gasto no deducible. ¿Cuándo se produce ese deterioro desde el punto de vista contable? Se produce el deterioro cuando el valor contable, el valor por el que lo tenemos registrado en el libro, es superior al valor recuperable. Eso supone que, o exige que de forma periódica y al menos una vez en cada ejercicio, normalmente coincidiendo con el cierre, se hagan una estimación del valor de determinados activos, que ahora veremos cuáles son, que exijan el reconocimiento de ese deterioro y, por tanto, la corrección del valor. Es importante que hagamos este análisis anualmente, porque si bien es cierto que muchos de los deterioros que se puedan reconocer no van a ser fiscalmente deducibles, sí que pueden tener trascendencia en otras esferas que no son exactamente tributarias. Por ejemplo, el reconocimiento contable de un deterioro, que supone, por tanto, el reconocimiento de un gasto, perdón, puede implicar que el valor teórico contable de la participación de la entidad sea menor. Y esto puede tener incidencia en otros impuestos, como puede ser el impuesto del patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, que nos lleve a situaciones de desequilibrio patrimonial que se pongan de manifiesto en el futuro, que sin embargo no se han reconocido en el transcurso de los años. Puede tener también una cierta incidencia para determinar cuál es la base de reparto, es decir, la base sobre la que se puede distribuir eventualmente un dividendo en el caso de que tengamos un conflicto societario por aplicación del 348 bis, que una mera nota que como saben es un artículo de la Ley de Sociedades de Capital que los socios minoritarios pueden invocar en el caso de que no se repartan dividendos en determinadas circunstancias. Entonces, en definitiva,
El reconocimiento contable, con independencia de la trascendencia que eso tenga después en la liquidación del impuesto, la determinación del gasto por impuesto sobre beneficios, el gasto por impuesto sobre sociedades, es una cuestión que primero es obligatoria desde el punto de vista contable y segundo, aun decidiendo que no se haga, puede tener trascendencia en otras esferas distintas de la liquidación del impuesto sobre sociedades que es necesario o que es importante valorar. Otra cuestión que tiene su relevancia, y ahora veremos, es la diferencia, el importe que formaría la base de la amortización, porque un elemento deteriorado pues también debería llevar aparejado el reconocimiento de una amortización diferente. Igual que se produce el deterioro, hay que gestionar también la reversión de esos deterioros. Podemos haber dotado un deterioro y veremos ahora cuáles son las posibilidades y en un momento, un ejercicio posterior, la circunstancia que provocó el reconocimiento de esa disminución o de esa alteración, esa corrección del valor del activo, desaparezca y, por tanto, ese deterioro deba revertirse de forma total o parcial. Y veremos también qué ocurre en esos casos. Perdón. Con carácter general, las normas de registro y valoración del Plan General Contable, ahí las tienen identificadas con las iniciales NRV y el número que sigue a continuación es la norma de registro y valoración correspondiente del Plan General de Contabilidad, obligan a deteriorar el valor del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias, el valor del inmovilizado inmaterial, el valor de los activos no corrientes, grupos enajenables o grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, el deterioro del valor de los activos financieros y dentro de los activos financieros diferencia entre los valores representativos de deuda, la participación en el capital o en fondos propios de sociedades y también en los créditos comerciales a los que le dedicaremos un apartado diferenciable. Con carácter general, pues muy sencillo, lo ven ahí, todos esos deterioros que, insisto, desde el punto de vista contable resulta obligatorio dotar cuando el valor recuperable sea inferior al valor por el que lo tenemos registrado, pues con carácter general no son fiscalmente deducibles. Se produce una modificación en el año 2013-2014, ¿vale? En el que de ser deducibles con anterioridad, en esas fechas pasan a ser no deducibles por una estrategia de política fiscal de ensanchar, lo que se llama ensanchar las bases imponibles negativas de tal manera que finalmente se termine tributando más. La forma de hacer tributar en mayor cuantía a las empresas puede venir bien por la modificación del tipo de gravamen. Si se incrementa el tipo de gravamen sobre la misma base, evidentemente se paga más impuestos, o bien manteniendo el tipo de gravamen, aumentar la base sobre la que se determina ese tipo de gravamen. Y esa es una de las técnicas que se utilizó en el año 2013-2014, perdón, 2014-2015, para, insisto, ensanchar esa base imponible y, por tanto, hacer una mayor o provocar una mayor tributación que a la postre llevará una mayor recaudación. Por tanto, como digo, a partir de esas fechas, todos o prácticamente todos los deterioros van a ser no deducibles. Esa no deducibilidad tiene una forma de recuperación de manera indirecta a través de lo que se establece en el artículo 20 de la Ley de Sociedades de Capital, distinguiendo entre sí el activo deteriorado es un activo circulante, es un activo que no se amortiza o un activo amortizable. Por irnos al caso más, en los otros dos supuestos, activo circulante y activo no amortizable, pues será cuando se reconozca un ingreso relacionado con estos activos, se podrá reconocer en ese momento, o en la baja o transmisión, se podrá reconocer esa diferencia de valor. En los activos amortizables, lo que establece el artículo 20 es que ese deterioro que no hemos podido aplicar de forma fiscal se va a recuperar vía amortización, de tal manera que ese deterioro se pueda imputar en la cuenta, no en la cuenta de resultados, sino como un ajuste extracontable en la misma proporción de la vida útil que restara del bien deteriorado. El único deterioro
que sigue vivo por omisión, no omisión involuntaria, sino porque no se incluye en el artículo 13 como aquellos deterioros que no pueden ser deducidos, es el deterioro de la existencia, ¿vale? El deterioro de nuestro inventario. Pero esto no significa que cualquier deterioro que podamos registrar vaya a tener la consideración de fiscalmente deducible, porque la doctrina, tanto la propia Dirección General de Tributos como los tribunales económicos administrativos, incluso algún tribunal de justicia, hasta donde yo conozco la Audiencia Nacional, no sé si ha habido algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, exigen que esta corrección de valor, esta diferencia entre el valor contable y el valor realizable, tenga un soporte documental, tenga un soporte técnico. Es decir, y ese soporte técnico no puede estar fundamentado en meras expectativas o el transcurso del tiempo. Es decir, yo no puedo decir, como adquirí unas mercaderías hace 3 años y no consigo venderlas, pues eso significa que tienen menos valor y por tanto puedo corregir ese valor registrando un deterioro. Esa diferencia de valor tendrá que venir soportada por algún hecho o por alguna circunstancia de carácter objetivo. Insisto, no existe prueba suficiente por el mero hecho del transcurso del tiempo, por la falta de rotación de esas existencias, sino que ese envilecimiento tiene que quedar acreditado y la forma que entendemos más adecuada es mediante un informe de un experto que acredite que efectivamente, no por el mero transcurso del tiempo, sino por otra serie de circunstancias, las existencias se han deteriorado. Otra de las masas patrimoniales que permite la deducibilidad del deterioro son los derechos de crédito, la insolvencia de los deudores y de los clientes y de otros deudores, fundamentalmente las cuentas que contablemente registramos en los grupos 43 y 44. Pero también la norma establece una serie de requisitos objetivos para que esos deterioros, que insisto, desde el punto de vista contable es obligatorio reconocer, y existe una diferencia, ahora veremos, temporal entre cuándo se reconocen o cuándo deben reconocerse desde el punto de vista contable y cuándo ese reconocimiento puede tener trascendencia fiscal. Pero, como digo, deben cumplirse una serie de requisitos objetivos para que ese deterioro de los derechos de crédito, de esas partidas de deudores, tengan incidencia fiscal. Desde el punto de vista contable, al menos al cierre del ejercicio, deberían efectuarse las correcciones valorativas correspondientes. Y debería reconocerse desde el momento en que tengamos evidencia objetiva de que el retraso en el cobro de esas partidas se va a producir, con independencia de cualquier otra condicionante de carácter fiscal. Insisto, las normas contables en ese sentido son relativamente claras y establecen una obligación de reconocimiento contable. Aunque contablemente se puede realizar una provisión con carácter global, nuestra recomendación es que esa provisión, por una cuestión que veremos a continuación de la deducibilidad, es que sea un sistema individualizado, es decir, que cada cliente o cada deudor, o que sobre cada cliente o cada deudor se haga ese análisis de recuperabilidad y, por tanto, se decida inicialmente desde un punto de vista contable si procede o no procede el reconocimiento de ese deterioro, porque pensemos que hay elementos que van a ser difícil o van a imposibilitar el cobro de esas partidas. Es importante, porque nos encontramos en muchas ocasiones problemas con las contabilidades, que se tenga claro el funcionamiento de las cuentas del 430, las que son cuentas de clientes, o las 440, cuentas de deudores, y las cuentas del grupo 436, que son las de dudoso cobro, ¿vale? Es importante saber ese juego, saber cómo opera también la cuenta 694, que es la dotación a ese deterioro, la cuenta 490, que es la que al final corrige en balance ese activo, si entendemos que debe deteriorarse desde el punto de vista contable. Es importante también
no hacer solo el ejercicio de la dotación del deterioro, sino comprobar que a lo largo del tiempo siguen existiendo esas circunstancias que nos permiten mantener ese deterioro dotado, que no existe ninguna circunstancia que nos obliga a revertir ese deterioro, o bien incluso a dar de baja definitivamente ese crédito, ese derecho de crédito, con la especial particularidad del juego contable de la aplicación de la pérdida definitiva y la reversión de la dotación realizada. Es importante también atender a la renegociación que a veces se producen de algunos de esos, o la garantía de algunos de esos derechos de crédito. Es decir, si nosotros tenemos un cliente que inicialmente es moroso, pero finalmente renegociamos con él una fórmula de pago distinta de la que teníamos al principio, ese cliente ya no es moroso y por tanto nos obligaría desde el punto de vista contable a revertir esa dotación. Por entrar y no seguir abundando, pero bueno, sí quería trasladarles la importancia que tiene en todo esto, porque es la base, como decía al principio, del juego y del funcionamiento del impuesto, las normas contables. Para que ese derecho de crédito, ese deterioro del derecho de crédito sea deducible, primero tiene que tener un reconocimiento contable y ese reconocimiento contable está realizado de forma adecuada. Para que una vez reconocido contablemente pueda ser deducible, la norma establece una serie de condicionantes, insisto, de carácter objetivo. Tiene que existir o haber transcurrido al menos un plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación. Si no ha cumplido, puede no haberse cumplido ese plazo de 6 meses si el deudor es declarado en concurso. Especial atención, por favor, a los deudores vinculados que sean declarados en concurso, porque ahí la mera declaración de concurso no convierte el deterioro eventualmente que se haya dotado sobre esos saldos en deducibles, sino que hay que esperar, en el caso de entidades vinculadas a la apertura de la fase de liquidaciones, el proceso concursal tiene una serie de fases, pues habría que esperar en este caso a la apertura de la fase de liquidación para que ese deterioro pudiera ser fiscalmente deducible. También puede ser, aunque no concurra el plazo de 6 meses, deducible si el deudor es procesado, por un delito de alzamiento de bienes. Y también pueden ser fiscalmente deducibles aquellas que, aun no cumpliendo el plazo de 6 meses, sean reclamadas judicialmente, ¿vale? No vale el mero requerimiento de pago, la reclamación extrajudicial, sino que tiene que ser una reclamación judicial. Por contra, aunque se cumplan todos estos requisitos, bueno, algunos de ellos no concurrirían, la declaración de concurso o el delito de alzamiento de bienes, si los créditos son con entidades de derecho público, salvo que en este caso exista una reclamación judicial o arbitral, bien sobre la existencia del propio derecho de crédito o bien sobre su cuantía. Antes apuntaba que si bien desde el punto de vista contable se permite la estimación global de la insolvencia de deudores, es necesario desde nuestro punto de vista que el sistema, pese a que contablemente se pueda hacer de esa manera, sea individualizado, porque desde el punto de vista fiscal, salvo para las empresas de reducida dimensión y una cantidad relativamente limitada, las dotaciones por estimaciones globales no son fiscalmente deducibles. Vuelvo a insistir con los créditos que se garanticen o que se renegocien, aquellos que puedan estar cubiertos por sociedades de crédito y caución, ¿vale? Porque desde el punto de vista contable, si no existe duda sobre la recuperabilidad del saldo, porque lo tenemos garantizado total o parcialmente, no procedería el reconocimiento contable y, por tanto, si no hay reconocimiento contable, tampoco habría deducibilidad fiscal, incluso aunque se cumplieran esos objetivos. Porque, insisto, los créditos que se renegocian ya no están en mora.
le hemos dado al cliente o al deudor un nuevo plazo de pago. Y el requisito fundamental es que ese cliente o existan evidencias objetivas de que va a haber un retraso en los pagos. Si le damos un nuevo plazo de pago y no vuelven a surgir elementos que nos permitan determinar que se va a producir otro retraso en el cobro, pues esos saldos que inicialmente hemos considerado como envilecidos y por tanto los hemos deteriorado, volverían a recuperar su naturaleza de saldos normales y por tanto la provisión debería desaparecer. Nos solemos encontrar, aunque las preguntas voy a responderlas al final, si se ha cobrado la indemnización del seguro, entonces no hay deterioro, no hay un retraso en el cobro se ha cobrado. Si se ha cobrado de forma parcial y hay una parte que sí queda pendiente de cobro o no queda cubierta, pues ese saldo podrá seguir teniendo la consideración de deteriorado o bien de pérdida definitiva. Evidentemente, si tenemos un seguro de caución que nos cubre un porcentaje o el total de la deuda, pues ese deterioro no procedería y el cliente o el deudor no sería moroso. He vuelto para atrás, no sé por qué, muy bien. Ahora, nos encontramos muchas veces con problemas con la imputación diferida. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un año, por el motivo que sea, porque nos apetece o queremos dar un balance con mejor apariencia, por una cuestión frente a una entidad bancaria, por cualquier otro motivo, y esa provisión que tenemos claro que hay que dotar porque el cliente ya pues, ha transcurrido un plazo más que suficiente, no nos ha pagado, sabemos que está en una situación complicada, pero no dotamos ese deterioro en un ejercicio, lo hacemos en un ejercicio posterior. Eso puede generarnos problemas por la imputación temporal del gasto. Si esa imputación temporal tardía del gasto no genera una menor tributación en el análisis de los dos ejercicios, es decir, en el ejercicio en el que yo tenía que, desde el punto de vista contable, haber dotado ese deterioro y el ejercicio en el que finalmente lo hago, pues en principio no habría ningún problema. Pero hay que hacer un análisis conjunto de todos esos ejercicios para comprobar que el hecho de hacer de forma incorrecta la imputación contable de ese deterioro en un ejercicio en el que no corresponde no produce una menor tributación. Y en el supuesto, que también nos ocurre, de que ese deterioro hubiera tenido que realizarse en un ejercicio que ya figure prescrito, que por tanto la Administración Tributaria no va a poder comprobarnos, desde luego que nos lo van a discutir y desde mi punto de vista con cierto criterio nos lo van a eliminar como gasto deducible, porque es un gasto que yo tenía que haber deducido en un ejercicio que no hice por el motivo que fuera y que pretendo beneficiarme de forma extemporánea, insisto, ya con el ejercicio cerrado. Por cerrar este primer capítulo e ir terminando, es importante atender a las normas de índole contable. Es decir, primero analizar que efectivamente resulta obligado, en función de que se haya producido un envilecimiento del activo o del derecho de crédito, reconocer ese deterioro y después atender, desde mi punto de vista, a si ese deterioro es o no fiscalmente deducible. Insisto en que ese reconocimiento de deterioro, que a lo mejor ya sabemos a priori que va a ser no deducible en ningún caso, por lo que hemos visto anteriormente de los activos, o que va a ser deducible en un momento posterior porque hagamos el deterioro pero no cumpla ninguno de estos requisitos y por tanto hay que esperar al menos a que tenga una antigüedad desde el vencimiento de la obligación de 6 meses, puede ser importante no tanto a los efectos del cálculo del gasto por impuesto, del impuesto sobre beneficios, sino a otros efectos diferentes como los que he apuntado, la determinación del valor teórico contable para otros impuestos que refieren el valor de esas participaciones mediante la asignación de ese valor, para supuestos en los que podamos tener algún accionista o socio que pueda invocar el derecho de separación del 348 bis, o porque la sociedad está en una situación de insolvencia que en el futuro pueda devenir calificada de forma fraudulenta por no haber hecho eso en un momento anterior en el tiempo que era cuando correspondía.
Pasamos al siguiente capítulo, que son las provisiones. Exactamente igual, no me voy a repetir y por aquí voy a pasar un poco más de prisa para centrarnos en la cuestión tributaria. Hay unas normas, la norma de registro y de valoración número 15 del Plan General Contable establece cuáles son las normas para el reconocimiento de la provisión. Al final la provisión es un pasivo que deriva de una obligación presente y actual, y ahora veremos la importancia que esto tiene, pero que resulta indeterminada en cuanto a la cuantía o a la fecha en la que se cancelará. Es decir, que sabemos que tenemos un pasivo, que tenemos una obligación ya presente, actual, pero no sabemos ni por cuánto se va a tener que liquidar ni en qué momento se va a tener que cancelar. Por el principio de prudencia que sigue vigente, aunque ha sido descafeinado en la reforma, o fue descafeinado en la reforma del año 2008, resulta obligatorio también dotar estas provisiones por el riesgo derivado, por ese riesgo derivado presente o pasado que pueda concretarse en el futuro. No debe registrarse un pasivo por provisiones por una mera intención, por una acción que a lo mejor no se lleva en el futuro, sino, insisto, tiene que ser relativo a una obligación presente o actual. Con carácter general, aunque ya veremos ese carácter general cómo queda matizado, las provisiones son fiscalmente deducibles salvo que estén reguladas en las que se declaran no deducibles en el artículo 14. Para el reconocimiento hay que seguir este diagrama de flujo, no voy a entrar en él, simplemente determinar si existe la obligación presente, si es probable que haya una salida de recursos y eso nos lleva a contabilizar, si en caso de que no sea presente, sino si que es posible, pues una contingencia y que habrá que informar a la memoria, o si no es ni siquiera posible, pues que no haya que hacer absolutamente nada, simplemente tener ahí la alerta. Desde el punto de vista contable, el grupo 14 y el grupo 49 tienen identificadas las cuentas para las provisiones con esas definiciones. El plan general, a pesar de que no es obligatorio en la parte del cuadro de cuentas, sí que es bastante detallado y establece diferentes categorías de provisiones por retribuciones a largo plazo del personal. Voy a dar alguna pincelada sobre ellas solamente. Bueno, se refiere a fondos internos, retribuciones a largo plazo, pues premios por antigüedad, bonos de fidelización que puedan ser obligatorios, pero a la medida que no se corresponden con un hecho actual, con un hecho presente, sino con un hecho que se producirá en el futuro, esa provisión, ese gasto, no será deducible en el momento en el que se reconozca, sino lo será en el momento en el que se pague. Provisiones por impuestos, pues en principio pueden ser deducibles si se cumplen esas condiciones de que es un hecho actual o presente que provocará una salida de fondos en el futuro, pero en función del impuesto que se provisione. Si el impuesto que se provisiona, pensemos por ejemplo una provisión para impuestos sobre sociedades, por algún tipo de cuestión, algún tipo de operación, incluso aunque roza con la provisión de responsabilidades por alguna inspección, si el gasto por impuestos sobre sociedades, como veremos a continuación, no es deducible, pues la provisión por el impuesto sobre sociedades tampoco lo será. La provisión por responsabilidades sí que es fiscalmente, o puede ser fiscalmente deducible la provisión por responsabilidades. Representa al final una contingencia ya producida, pero que voy a tener que hacerle frente en el futuro y que de momento no tengo que afrontar, bien porque estoy en una cuestión litigiosa determinando cuál es la cuantía, si efectivamente se va a producir o no, pero lo cierto es que me han demandado y ya tengo conocimiento de que se ha generado un pasivo. Una provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Hay determinadas entidades que en función de la actividad que desarrollan tienen obligatoriamente, desde el punto de vista contable, que reconocer una provisión para cubrir todas estas actuaciones futuras. Por actuaciones medioambientales también se permite la deducibilidad de estos gastos que se provisionen, pero solamente en el supuesto de que exista un acuerdo previo con la administración tributaria.
Hay un mecanismo en virtud del cual se plantea a la administración cuál es la actuación medioambiental que vamos a tener que desarrollar. Hay un procedimiento tasado y en el caso de que efectivamente ese acuerdo previo se acepte, pues la provisión por actuaciones medioambientales, esos gastos que se provisionen, o esos gastos que se incurren para esa actuación medioambiental en el futuro, sí van a tener la consideración de deducible. Provisión por reestructuraciones, la típica integración de una entidad con otra, una fusión por absorción, en la que pues, tenemos previsto que en algún momento nos vamos a deshacer de parte del personal absorbido. En la medida que eso no es una contingencia presente, sino que será una cuestión futura, pues esa provisión que se realice, ese gasto que se haga pensando en la indemnización que voy a tener que pagar en un tiempo determinado cuando resuelva, tampoco será. Y tampoco lo son las transacciones que se reconozcan con sobrepagos basados en instrumentos de patrimonio, es decir, las stock options, la entrega de elementos del activo de participaciones a personal laboral que esté vinculado con la empresa, tampoco van a ser deducibles. Perdón. Tampoco serán deducibles otras provisiones, en este caso, que están registradas en el grupo 49 porque son a corto plazo de contratos onerosos, es decir, aquellos contratos que ya a priori sé que van a causarme más perjuicios que beneficios de los que voy a obtener, ni por otras operaciones comerciales, como son, por ejemplo, las devoluciones por venta. Si se permite, desde el punto de vista fiscal, la provisión o la previsión por garantías y reversiones conforme una norma que está establecida en el propio artículo 14, que pone en consonancia las ventas con garantías vivas con los gastos realizados en los últimos 3 ejercicios. Es decir, las devoluciones por venta, la provisión que hagamos por devoluciones por venta por una cuestión estadística no van a ser fiscalmente deducibles, pero las provisiones que hagamos pensando en las garantías y las revisiones que haya que realizar en el futuro sí lo serán. La verdad es que he ido un poco más rápido porque en relación a provisiones nos encontramos, en el caso particular nuestro, con muy pocas, fundamentalmente en provisiones por responsabilidades, que siempre que se correspondan con hechos pasados y obligaciones actuales, aunque no estén debidamente determinadas, sí se reconocen, y alguna provisión para impuestos, poco más. Las retribuciones a largo plazo de personal o por transacciones basadas en instrumentos de patrimonio son bastante menos frecuentes. Y por último, por ajustarme al tiempo que me queda, los gastos no deducibles. O sea, son gastos que se reconocen en la contabilidad y que la norma determina que no son fiscalmente deducibles. Y son son ajustes, a diferencia de los deterioros o de algunos deterioros que pueden ser un gasto en un ejercicio pero no en otro, hay una diferencia de imputación temporal. En el caso de los gastos no deducibles, son ajustes de carácter permanente. En esa revisión que estamos diciendo para el cómputo del gasto por impuesto, de la determinación del impuesto sobre beneficios que deben estar haciendo ahora para cerrar la contabilidad del 2023, es importante que se determinen, que se analicen y que se detecten estas categorías de gastos, porque afectan de forma directa, en la medida que son ajustes permanentes al resultado contable, a la cantidad a pagar. Ahí tienen el catálogo de gastos que establece el artículo 15 y el artículo 15 bis. Voy a hacer mención única y exclusivamente a aquellos que son más recurrentes. Lógicamente, la propia determinación del gasto por impuesto sobre sociedades, la contabilización del impuesto sobre beneficios, no es un gasto deducible, con lo cual se ajusta de manera automática. Tampoco lo son aquellos que representen una retribución a los fondos propios, es decir, utilidades que se le paguen o que pueda determinarse que se pagan a los socios
serían gastos no deducibles, las multas y sanciones penales o administrativas, no así las comerciales, es decir, si sufrimos algún tipo de multa por retraso o por algún tipo de contrato que hayamos establecido, una cuestión negocial, sí serán fiscalmente deducibles. Las que no lo son son aquellas que son multas de carácter administrativo, las típicas por presentación extemporánea de modelos o impuestos, las sanciones que nos pueden imponer por dejar de ingresar, fundamentalmente las administrativas tributarias, pero también las administrativas de otra índole, pues multas de tráfico, multas de cualquier otra índole que se les pueda ocurrir y también, por supuesto, las multas de índole penal. Los donativos y las liberalidades tampoco son fiscalmente deducibles y se hace una especial excepción en el artículo 15 sobre aquellas atenciones a clientes, proveedores, los usos y costumbres, la promoción de bienes y servicios, es decir, todos aquellos gastos que en principio puedan estar correlacionados con la obtención de los ingresos. Y aquí, sin entrar a valorarlo, porque daría pie a otro seminario como esto, la retribución de los administradores por sus labores propias, que en algún momento, por una cuestión doctrinal, se llegaron a catalogar en algunos casos de liberalidades. Los gastos por extinción laboral, ya sea común o especial, con una serie de límites cuantitativos. Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital, es decir, las pérdidas por deterioro, que antes no comenté, los deterioros de participaciones no cualificadas, que son aquellas en las que no tengo un 5%, se regulan por el artículo 12, no son deducibles y tienen un tratamiento en el momento en el que la participación se dé de baja, y las pérdidas por deterioro de los valores representativos en los que la participación se considere cualificada porque tengo un porcentaje determinado, insisto, un 5%, la tengo más de un año y por tanto los beneficios que perciba o los dividendos los beneficios que perciba por su transmisión o los dividendos que obtenga tienen una exención prácticamente total del 95% regulada en el artículo 21, pero las pérdidas que se produzcan por deterioro de estos valores no van a ser deducibles en ningún caso, ni siquiera en el momento de la transmisión, porque las pérdidas que se generen por la venta de estas participaciones cualificadas, tampoco la pérdida tiene efecto fiscal. Habría que descontarla de la base imponible. Hay otra serie de gastos que tendemos a considerar como no deducibles, aunque realmente no lo son, y con los que nos encontramos muchas veces, y me gustaría remarcarlo también en esta sesión de formación, que son aquellos gastos en los que bien o no tenemos justificados, ¿vale? O que la justificación que tenemos es insuficiente. Por ejemplo, lo estamos sufriendo ahora en una inspección reciente. El cliente contrata con una compañía aérea un transporte para la península o entre islas para desarrollar su actividad. Y lo único que tiene es el cargo con la tarjeta o bien el pago a la agencia de viajes a través de transferencia. Pero no tiene la factura del proveedor. Pues nos estamos encontrando con problemas que en principio no sería un gasto de los que están incluidos aquí, pero en la medida que falta una cierta documentación que dé soporte sin que el cargo en la tarjeta o el cargo en el banco sea suficiente, nos ponen problemas. Entonces, cuidado con ese tipo de gastos que en principio sí serían deducibles, pero que se convierten en no deducibles, no computables o ajustables, porque la documentación que tenemos a juicio de la administración es insuficiente. Les agradezco el haber participado. Les pido disculpas por lo embrollado que haya podido ser la ponencia en algún momento y les agradecemos su participación en este tipo de eventos y les emplazamos para el próximo que desarrollaremos durante el mes de mayo y sobre el contenido informaremos en futuras comunicaciones.
pues que tengan un buen día y nos vemos en otra sesión. Muchas gracias.